Bien, buenos días en Cuenca a todas las distinguidas mujeres del Cabildo por las Mujeres. El Pleno les concede una comisión general, ustedes se habrán repartido el tiempo, 10 minutos en total, tendremos una tolerancia de 1 minuto. Tienen ustedes la palabra. Sí, buenos días, señor presidente, buenos días. La licenciada Nidia Solís va a dar un saludo. Buenos días a todas y todos. En primer lugar, un agradecimiento por este espacio, señor presidente de la Asamblea Nacional. Las organizaciones de mujeres y diversas entidades pues preocupadas por justamente el Código Orgánico Integral Penal y el elemento sustancial que nos atañe, pues que es el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Nos hemos congregado hoy aquí para hacer escuchar nuestras principales preocupaciones, sobre todo en lo que se refiere pues al articulado relacionado con la violencia hacia las mujeres, que nos parece que amerita pues una serie de explicaciones y de reformas en el texto actual presentado por el informe de la Comisión. Hemos hecho varias reflexiones, tanto en nuestras organizaciones como con académicos, académicas, con representantes de distintos organismos y entidades, que nos dan cuenta justamente de que la realidad que vivimos las mujeres, las experiencias prácticas, determinan que el código debe configurarse de diferente manera para salvaguardar el derecho de las mujeres, no dejarnos en la indefensión y además que aquellos que son delitos precisamente contra la vida de las mujeres no queden en la impunidad. Sandra Peñarera va a iniciar y luego Dalila pues completará esta presentación. Muchas gracias. Buenos días, gracias por la oportunidad que nos dan a las mujeres de Cuenca para dar nuestra opinión y las objeciones que tenemos frente al Código Orgánico Integral Penal en lo que respecta a la violencia contra las mujeres. En primer lugar, al ser el Estado ecuatoriano firmante de la Convención Interamericana para sancionar, prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, nos llama la atención que ni siquiera se utilice el término mujer de integral penal y que se le confunda, se diluya dentro de lo que significa la violencia intrafamiliar, que tiene sus características específicas. No debemos olvidar que esta convención precisamente se firmó porque se reconoció como problema de salud mundial, salud pública, la violencia contra las mujeres, y además porque se reconoció que las mujeres históricamente tenemos subordinación y que la violencia se basa precisamente en relaciones de poder entre los hombres con respecto a las mujeres. Vemos que en este código existen, en lugar de avances como lo manda la convención, tenemos retrocesos, como es el hecho de que no se tengan medidas de auxilio inmediato como contábamos con la ley 103. Consideramos que en la ley 103, si bien no era una ley perfecta, por lo menos podía salvaguardar la vida de las mujeres al otorgar las medidas de auxilio inmediato. Ahora nos vemos supeditadas a la opinión del fiscal, a que el fiscal que considere si es que es necesario o no dar la medida y luego que considere si es que realmente se trata de un delito. Tal como está establecido en el Código Integral Penal, consideramos que vamos a tener más bien más casos de femicidios. Si bien ahora en el Código Integral Penal se va a garantizar, se va a poner como delito el femicidio, sin embargo no queremos llegar a eso las mujeres queremos que se protejan nuestras vidas, y como está el código en este momento no tenemos medidas de auxilio inmediato, está considerado como un delito más, pero no específico, olvidándonos de las relaciones de poder que existen. Además se necesita, otro de los retrocesos que existe es que se necesita la denuncia de la misma mujer. Yo me pregunto, en el caso de que conocemos que una mujer está encerrada por su agresor, no le deja salir, ¿cómo ella puede salir a denunciar? Vamos a esperar que sea asesinada para poder allanar el domicilio y llevar ya el caso como delito de femicidio. No queremos eso, queremos que se salven más vidas. Mi compañera Dalila Cárdenas nos va a dar más elementos sobre el retroceso que se está dando con el Código Orgánico Integral Penal. Muy buenos días a todas y a todos. Primero agradecerles por la oportunidad que nos están brindando hoy este día. Para nosotros es muy importante analizar lo que quiere decir este Código Penal Integral para todo el país, en especial para las mujeres y para los derechos de las mujeres.
como bien dijo mi compañera y empezó a hacer un breve análisis de este código, es de preocupación para nosotros que se existan en el mismo artículo en donde se sanciona la violencia intrafamiliar, no se mencione a la mujer como sujeto pasivo del delito. Esto, primero, está yendo en contra de la Convención Belén do Pará, que expresamente el Ecuador suscribió en el año de 1995. En segundo lugar, y claro está, las medidas de amparo que antes teníamos con la Ley 103, ahora las tenemos con la denominación de medidas cautelares, que no es lo mismo, como bien ustedes lo saben, y creo que con mayor conocimiento que nosotros, ya que esto quiere decir que son temporales y hasta que se sentencia en juicio. Luego de esto, ¿qué pasará? Tenemos que entender que la violencia es un problema sistemático y que no es igual a cualquier otro delito, que las mujeres que viven violencia están viviendo dentro de un ciclo de la violencia en donde habrá una fase de arrepentimiento, de luna de miel, de nueva agresión y así continuará por varias veces. Es por eso que estas medidas de protección han sido fundamentales para precautelar los intereses de las mujeres y sobre todo la integridad física y psicológica de las mismas. Esta temporalidad hace que las mujeres, además, queden en la indefensión por el mismo hecho que cuando puedan hacer una nueva fase del ciclo, puedan pedir los agresores la revocatoria de estas medidas cautelares porque no son medidas de amparo y no es lo mismo. Lo que contraviene expresamente con el artículo 7 de la Convención Belén do Pará, de la cual el Ecuador suscribió, que dice que todos los países suscribientes, incluido el Ecuador, promoverá y dictará ley las medidas de protección inmediatas. También, claro, al ser una medida cautelar se necesita hacer mediante juicio oral, público y contradictorio. Eso quiere decir que tiene que estar también el agresor para que sean declaradas estas medidas cautelares, que no necesariamente va a ser una boleta de auxilio, porque existen varias de ellas. La inmediatez, que es lo que se pierde. Además, no se habla nada acerca de la indagación previa que puede durar de 6 meses a 1 año, como sabemos. ¿Qué pasará entonces una mujer que esté sin ningún tipo de medida de amparo o cautelar en 6 meses o 1 año? Estaríamos seguramente ante nuevos hechos de violencia intrafamiliar, como lo llamemos, o violencia contra la mujer de manera más específica. Si sabemos muy bien que en Ecuador 6 de cada 10 mujeres reconocen que seguramente son más las que están viviendo violencia, estamos ante la necesidad de hacer una ley específica que se adapte a las circunstancias especiales de este delito, de esta contravención. También en el mismo delito, en el artículo 143, que habla acerca de la violencia intrafamiliar, nos dice y nos da penas muy diferentes, ¿no es cierto? Primero habla de la violencia física y psicológica, pero luego nos da una pena de hasta 6 meses a 1 año, para posteriormente, cuando hablamos ya de las lesiones de hasta 8 días, bajar la pena muy considerablemente. Entonces, estamos ante una incoherencia legal. ¿Qué pena se va a aplicar? ¿La de las lesiones o la que está enmarcada también como la violencia física y psicológica? Sabemos que la violencia física siempre viene acompañada de violencia psicológica y quienes trabajamos diariamente con las víctimas estamos conscientes de eso. Y también es claro mencionar que en el caso, como sabemos, se aplica el indubio pro reo. ¿Qué es lo que se va a aplicar? Una grave preocupación que nosotros tenemos es en los casos de las medidas de amparo, que ahorita se tienen ya con sentencia y que miles de mujeres en el Ecuador las tienen. ¿Qué pasaría después si al ser estas medidas cautelares tendrían que ser revocadas? Miles de mujeres en el Ecuador obviamente se quedarían en la completa indefinición porque la ley penal es retroactiva y no referente a lo más favorable al reo. Son estas unas de las pocas, digamos, unas pocas dudas de las que nosotros tenemos, de las grandes preocupaciones que tenemos, pero que no podemos abarcar todo en este momento. Además, no podemos descartar que al ser considerados delitos, se tiene que tramitar con la Fiscalía y en el tribunal, en el juzgados penales de violencia intrafamiliar. No podemos descartar los imaginarios en los operadores de justicia y en los fiscales. Sabemos que por la le resta 1 minuto. Le queda 1 minuto. Que en el Azuay hay más de 3.000 denuncias. No podemos descartar entonces que los fiscales no van a dar abasto con la investigación de todos estos delitos y seguramente se van a archivar las causas. Nuestro planteamiento final es en el sentido de que debe
mantenerse la ley, si se mantiene el texto actual del Código Orgánico Integral Penal en el proyecto que está planteado por la Comisión en su informe final, realmente necesitamos que se sostenga lo de la Ley 103, o caso contrario que se corrijan estos vacíos y estas inconsistencias en el propio Código Orgánico Integral Penal para, como insistimos, no dejar en la indefensión a las mujeres y también en la impunidad lo que son los casos de violencia contra las mujeres. Estamos de acuerdo en que debe calificarse como delito, pero sin dejar de lado toda una serie de consideraciones, tanto en la parte primera como en lo que es procedimientos y en las consideraciones para las medidas de protección o de amparo a las mujeres que deben tener esa característica de inmediatez. Caso contrario, en realidad vamos a tener un incremento de femicidios y muy pocas sanciones para aquellos que son victimarios de las mujeres. Les agradecemos pues y esperamos que puedan considerar estas opiniones. Estaremos dispuestas pues a conversar con mayor detenimiento en la comisión o ante lo que ustedes consideren el organismo pertinente para dar lugar pues a mayores precisiones en nuestras propuestas. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por participar. Les damos la palabra. Perdón.